Ángela está sentada en el borde de la cama angosta, en ese cuartito de servicio que siempre huele a humedad y cloro viejo. La luz amarillenta de la bombilla apenas alcanza a peinar las esquinas. El resto es penumbra, un gris sucio que se pega a las paredes descascaradas. En una mano sostiene un frasco blanco de morfina. El plástico cruje con un chasquido seco cada vez que sus dedos huesudos se cierran un poco más. En la otra, una vieja grabadora de casete pesada con el botón de play gastado y una cinta que asoma por una rendija rota como una herida mal cosida. Frente a ella, sobre una mesita coja, el televisor pequeño escupe luz azulada. El sonido está bajo, pero suficiente para llenar el cuarto. En la pantalla, Esteban Rivas luce impecable. Traje oscuro perfectamente cortado, corbata sobria, el cabello peinado sin un solo hilo fuera de lugar. Sonríe con esa seguridad pulida que ha practicado durante años. Detrás de él, un auditorio lleno lo ovaciona de pie. Figura clave en la defensa de los derechos humanos. Trayectoria intachable. Posible candidato a la presidencia. Recita la voz del periodista casi reverencial. Ángela no parpadea. Sus ojos hundidos, enrojecidos por noches mal dormidas y morfina mal repartida, lo miran fijamente. La piel se le pega al hueso. Las sombras de sus pómulos hundidos cuentan sin palabras lo que el médico ya puso en cifras. 90 días, quizá menos. El frasco de pastillas se resbala un poco en su sudor frío. Ella ajusta el agarre. Siente el tintineo apagado de las tabletas al chocar entre sí. En la otra mano, la grabadora late contra su palma, como si tuviera pulso propio. Aprieta el botón de play. Primero, un ruido mecánico, el giro de la cinta. Luego un chirrido de coche, un golpe brutal, el chillido desesperado de unos frenos. Una voz joven grita, ahogada. Y después, entre jadeos nerviosos, la voz de un Esteban mucho más joven, distorsionada pero inconfundible. Esto nunca existió. ¿Me oyes? Nunca existió. Si esto sale, la campaña se muere, se controla, se controla. Ángela detiene la grabación de un manotazo. El silencio que cae no es silencio. Lleva adentro el eco de ese grito, de ese golpe, de esas palabras. En la televisión, el Esteban del presente levanta las manos, sonríe, recibe aplausos. Cualquier escándalo, por mínimo que sea, podría arruinar definitivamente sus aspiraciones presidenciales, comenta el periodista, casi divertido. La frase se clava en el pecho de Ángela como un clavo helado. Despacio, inclina la cabeza, dejando que el cabello gris, recogido a la carrera, se le desarme sobre la frente. Sus hombros tiemblan, pero no llora. Hace rato que las lágrimas se le quedaron secas. Lo que le recorre ahora la cara por dentro no es agua, es ácido. Mira su mano derecha, el frasco, pequeño, obediente, prometiendo silencio, sueño, descanso, muerte sin ruido. Mira su mano izquierda, la grabadora, tosca, vieja, cargando una verdad sucia que puede atravesar muros, partidos, carreras políticas enteras. Pastillas, casete, salir de escena en calma o encender fuego en un teatro abarrotado. Respira hondo, intentando llenar unos pulmones que ya no dan más. El aire entra como agujas. Siente el latido en las sienes, en el cuello, en las yemas de los dedos. Cada parte de su cuerpo sabe que el tiempo se está acabando, que esos 90 días no son un número, son una cuenta regresiva que hoy suena más fuerte que nunca. Levanta la vista hacia el techo bajo. Sabe que varios pisos más arriba, el despacho de Esteban debe estar ahora vacío, esperando al dueño triunfal que volverá de esa ceremonia. Allí, las alfombras gruesas ahogan los pasos. Aquí, el frío de las baldosas se le cuela por las plantas de los pies. En la pantalla, un cintillo rojo corre. Analistas, un solo escándalo podría sepultar su carrera. Sus dedos se cierran, los nudillos se ponen blancos. Por un instante, siente que el frasco y la grabadora pesan lo mismo.
que su vida entera está concentrada en ese equilibrio absurdo. O se traga las pastillas y se lleva el secreto con ella, o aprieta play y deja que el mundo escuche el monstruo que conoce desde hace apenas unos días, pero que ha estado respirando sobre su nuca durante 30 años. En algún rincón de su memoria, una voz juvenil la llama mamá. Se mezcla con el grito del casete, con los aplausos de la televisión, con la frase del médico 90 días. Un temblor profundo la recorre. Algo dentro, muy adentro, se rompe con un chasquido sordo. En ese cuartito oscuro, con los vítores subiendo desde la pantalla y la muerte oliendo a medicamento en sus manos, Ángela entiende que está a punto de elegir, y que lo que decida no solo va a acabar con sus últimos días, puede por fin destruir la vida del hombre al que ha servido en silencio durante 3 décadas. Días antes de ese cuartito en penumbra, la casa de los Rivas despertaba como siempre. Antes del sol, antes del ruido de la calle, antes de que alguien pronunciara el nombre de Esteban en la televisión. Ángela abría los ojos a oscuras. No necesitaba reloj. El dolor en las rodillas era su campana de iglesia. Se incorporaba despacio en la cama angosta, respirando el olor mezclado de humedad, cloro viejo y grasa de cocina que parecía impregnado en las paredes. Se vestía en silencio con el uniforme gris, abrochando los botones con dedos agrietados. El espejo torcido le devolvía un rostro que ya casi no reconocía, piel amarillenta, ojeras hundidas, cabello gris apresado en un moño que tiraba de la nuca. Salía al pasillo como un fantasma que conoce cada tabla que cruje. En la cocina encendía la luz que chisporroteaba y ponía a hervir el agua. El café de Esteban debía salir siempre igual, fuerte, sin azúcar, con una jarrita de agua caliente aparte. Había aprendido la lección con una sola mirada suya, fría, hace años. Desde entonces, ni un error. Mientras el aroma amargo llenaba la estancia, ella revisaba mentalmente el día. Camisas planchadas, trajes listos, llamadas al chofer, flores para el salón principal, coordinar con la cocinera, vigilar que nada faltara, que nada sobrara, que todo pareciera perfecto, aunque dentro se estuviera cayendo a pedazos. Con la bandeja en las manos, subía las escaleras. El mármol aún frío devolvía la luz de amanecer. Frente al despacho respiraba hondo y golpeaba apenas. La voz de Esteban, al teléfono, la recibía. La imagen hay que cuidarla. Transparencia, derechos humanos, eso vende. Sí, sí, tú encárgate de los titulares. Ángela entraba, dejaba el café en el lugar exacto, a la derecha, el asa mirando hacia él. Le acercaba el maletín de cuero. Esteban levantaba la vista solo un segundo, un gesto que no alcanzaba a ser agradecimiento. «Que hoy no falten los periódicos», murmuraba cubriendo el auricular, «y dile al chofer que no llegue tarde». Ella asentía. «Sí, señor». Salía cerrando suave. En el rellano, otro sonido marcaba el compás de la casa. Los tacones de Victoria, bajando las escaleras como si pisara una alfombra roja. Aparecía envuelta en seda, el perfume caro adelantándose a su figura. Sus ojos repasaban la casa con esa mezcla de aburrimiento y juicio. «Ángela», soltaba sin saludar. «El vestido que dejé en la silla anoche sigue ahí. ¿Te cuesta tanto colgar una prenda?» Ángela se apresuraba a responder. «Lo siento, señora. Ahora mismo... Y cuidado con las bandejas», añadía Victoria, dejando caer la frase como quien tira una colilla. «A tu edad ya no estamos para estar recogiendo vidrios rotos». Las risitas contenidas de la cocinera y otra empleada flotaban desde el comedor. Nadie miraba de frente, nadie defendía. El veneno se deslizaba por la espalda de Ángela como un agua helada que ya conocía demasiado bien. Sí, señora, la humillación no era un hecho aislado, era la música de fondo de su vida. Comentarios, miradas, encargos de última hora,
culpas ajenas que terminaban en sus hombros. 30 años tragando frases y sí, señor, sí, señora, hasta que el miedo se confundió con costumbre. En la cocina, el ruido de ollas y cuchillos tapaba a otras conversaciones. Rumores de joyas extraviadas, botellas que se vaciaban solas, choferes que se quedaban trabajando tarde con alguna secretaria. La mansión hablaba en detalles y Ángela entendía cada uno. Manchas en el mantel, lápiz labial en las servilletas, corbatas fuera de sitio. Lo sabía todo. No decía nada, no por lealtad. Se repetía a veces en la soledad del cuartito, por miedo. ¿Quién contrata a una mujer enferma, vieja, sin estudios? ¿Dónde iba a ir si su mundo cabía entre esa cocina, esa escalera y su cama estrecha? En uno de esos raros respiros, cuando las cazuelas estaban bajo control y Victoria se trancaba en su vestidor, Ángela se permitía un gesto que no pertenecía a los Rivas. Abría la nevera, apartaba un imán en forma de sol, despegaba un papel doblado muchas veces, una foto pequeña gastada en las esquinas. Un muchacho sonriendo a la cámara, el cabello revuelto, los ojos oscuros, con esa luz insolente de quien todavía no conoce el peso del mundo. Sus dedos temblorosos le acariciaban la cara en el papel. «Mi niño», pensaba, sin atreverse a decirlo en voz alta. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza vieja. Esa foto era su único tesoro, el único objeto en toda la casa que hablaba de ella y no de ellos. Unos pasos en el pasillo la sacudían. Volvía a guardar la foto a toda prisa, el imán en su sitio, el gesto borrado del rostro. Cuando Victoria asomaba en la puerta de la cocina, ya estaba de nuevo erguida, con el delantal limpio y las manos ocupadas. «¿El almuerzo de Esteban?», preguntaba la señora, sin una sílaba de cortesía. «En 2 minutos, señora». Victoria se iba sin responder. La foto, escondida bajo el imán, ardía en silencio. Entre el humo del sofrito y el ruido constante de la casa, ese pequeño rectángulo de papel era lo único que recordaba a Ángela que alguna vez tuvo otra vida, otro nombre que no fuera Ángela, la muchacha, otra prioridad que no fueran las necesidades de los Rivas. Y sin que ella lo supiera todavía, ese rostro joven de la foto estaba a punto de entrelazarse para siempre con la voz rota que sonaba en el casete. Y con los 90 días que le quedaban para decidir si moría en silencio o por primera vez hacía ruido. El día que todo empezó a resquebrajarse no trajo ninguna señal grandiosa. No hubo tormenta, ni sirenas, ni gritos. Solo un domingo más en casa de los Rivas. La mansión olía a caldo de pollo y carne asada. Afuera, en el jardín, se escuchaban risas engominadas, copas que se tocaban, voces engordadas de poder. Esteban y Victoria ofrecían una comida íntima. Ministros, empresarios, un periodista estrella. Política disfrazada de almuerzo de amigos. Desde la cocina, Ángela oía palabras que ya formaban parte del paisaje: candidatura, encuestas, imagen pública, derechos humanos. Movía las manos en automático, bandejas, cubiertos, hielo, copas. El cuerpo hacía, la cabeza zumbaba. «Lleva estos canapés a la terraza, pero que no se te caiga nada», la apuró la cocinera. Ángela salió al pasillo con la bandeja. El sol se colaba por los ventanales, le quemaba los ojos. A través del cristal captó una frase nítida, lanzada al aire como un chiste privado. «Si todo sigue así, Esteban, en 1 año estamos hablando de presidencia», decía un hombre de traje claro. «Mientras no aparezca ningún escándalo, claro», añadió otro. Esteban rió, esa risa que ella conocía tanto, pero que ahí sonaba diferente, maquillada. «Yo no tengo esqueletos en el armario», bromeó. «Mi vida ha sido siempre muy clara». Ángela sintió un pinchazo en el estómago. Apretó la bandeja hasta que el metal le marcó las palmas. «No tengo esqueletos». La frase le quedó dando vueltas en la cabeza como una mosca. Abrió la puerta de la terraza.
y se hizo invisible entre los invitados. Dejaba platos, recogía servilletas arrugadas, esquivaba manos que se movían demasiado al hablar. Nadie la miraba a los ojos. Esteban ni giró la cabeza, pero tomó el café que ella dejó en la mesa auxiliar con la naturalidad de quien recibe algo que no se pregunta de dónde sale. «Mi amor, cuéntales lo del premio», instó Victoria, sonriendo hacia los demás. «El de la Fundación de Derechos Humanos es precioso». Él se acomodó en la silla, saboreando el momento. «Bueno, no me gusta presumir», dijo mientras inflaba el pecho. «Pero sí, esta semana me lo entregan. Por mi trabajo contra la violencia institucional. Dicen que soy un ejemplo. Violencia institucional. Ejemplo». Las palabras le chocaron a Ángela en el pecho con fuerza. Por un instante, el sonido del jardín se apagó y solo quedó un zumbido grave en sus oídos. Sintió que el aire se volvía espeso, que respirar costaba el doble. De regreso en la cocina, la cocinera la miró de reojo. «Estás verde, Ángela. Siéntate un segundo». «Es el calor», murmuró ella, intentando sonar normal. «Ya se me pasa». No se le pasó. Durante toda la tarde, mientras lavaba pilas de platos y sacudía manteles, un dolor pesado le apretaba el costado. Al subir la escalera de servicio con bolsas de basura, las piernas le temblaron. Tuvo que detenerse, aferrarse a la barandilla. La vista se le llenó de manchitas negras. Esa noche casi no durmió. El dolor se volvió un cuchillo clavado bajo las costillas, girando lento. Cada movimiento en la cama era una punzada. Se mordía el dorso de la mano para no gemir y que nadie la oyera. A la mañana siguiente, mientras barría el pasillo, el mundo se le borró. Sintió un mareo, soltó la escoba, el piso se le vino encima. Un golpe seco. Silencio. Despertó en un hospital público, con olor a cloro y sudor. Una lámpara fría sobre la cara, un monitor marcando un pitido insistente. La boca seca como cartón. Un médico joven, con ojeras profundas, hojeó su carpeta y habló con esa voz entrenada para decir malas noticias sin romperse. Explicó cosas de células, de metástasis, de proceso avanzado. Ella oyó palabras sueltas, como si flotaran lejos. Lo único que quedó nítido fue la frase final. «Estamos hablando de algo así como 3 meses, señora Ángela. 90 días, más o menos. Podemos manejar el dolor, pero...» Hizo una pausa breve. «No hay cura. 90 días». Ella apretó las sábanas, no lloró, no preguntó por qué yo. Preguntó cuánto costarían las medicinas, si podría seguir trabajando un tiempo, si necesitaba firmar algo para poder irse porque en la casa me esperan. El médico la miró con una compasión cansada. «Intente descansar, rodéese de gente que la quiera, piense en usted, en lo que necesita, pensar en ella, como si tuviera idea de cómo se hacía eso». Esteban mandó una ambulancia privada para traerla de vuelta. No por preocupación, sino porque no era buena imagen que su empleada apareciera en taxi, desmayada, por la puerta principal. Imagen, siempre imagen. Cuando Ángela cruzó la puerta de servicio, pálida, con una bolsita de plástico llena de cajas de pastillas, la cocinera se le acercó. «¿Qué fue, pues?» Ella tragó saliva. Sintió la palabra cáncer en la garganta, dura, pesada. «Nada grave, un tratamiento para la sangre», mintió. «En unas semanas estaré mejor». Victoria apareció en el marco de la puerta, impecable, con el teléfono pegado a la oreja. «Ah, ya estás aquí. Menos mal. Mañana viene una periodista a entrevistar a Esteban en la casa. Quiero todo perfecto. No podemos dar mala impresión, ni una pregunta». Ni siquiera fingió interés. Ángela asintió. «Sí, señora». Solo cuando se encerró en su cuartito, el ruido de la casa amortiguado por la puerta, el cuerpo se le vino abajo. Se sentó en la cama, apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. El pecho le ardía, pero las lágrimas no salían. Era como si se hubieran secado años atrás.
90 días. La imagen de Esteban riendo en la terraza le atravesó la mente. No tengo esqueletos. La frase rebotó contra otra imagen. La foto escondida bajo el imán de la nevera. El rostro joven sonriendo. Esos ojos llenos de una vida que ya no estaba allí. Y entonces, muy bajito, casi como si viniera de otra persona, apareció un pensamiento nuevo, peligroso. Si ya estoy muerta, ¿por qué sigo callando? El silencio del cuartito se volvió pesado. Algo diminuto, pero implacable, crujió dentro de ella. Una primera grieta en un muro levantado durante 30 años. Por esa grieta empezó a filtrarse la luz, y mezclada con la luz, una rabia antigua que no sabía que todavía tenía fuerzas para despertar. La rabia no llegó como trueno, sino como un zumbido sordo que no la dejaba en paz. Los días siguientes, Ángela volvió a la rutina, pero ya no era la misma. El cuerpo más lento, el costado ardiendo, las manos torpes. Todo lo que antes aceptaba en silencio, ahora le raspaba por dentro. Esteban en la tele hablando de justicia, Victoria obsesionada con los manteles, los hijos quejándose del chofer. Esa mañana llegó la periodista. Entró por la puerta principal rodeada de cables, luces y un maquillista cansado. 30 y pocos años, coleta firme, blazer claro, ojos que lo registraban todo. Ángela la miró desde la cocina, con un paño en la mano y un cansancio viejo en los hombros. Ángela, café, galletitas, lo de siempre, ordenó Victoria cruzando como un perfume con tacones. Y silencio absoluto mientras graben. ¿Entendido? En el estudio, Esteban se acomodó en el sillón de cuero como si fuera un trono. Sonrisa ensayada, corbata perfecta. La periodista probó la grabadora. Un clic, un segundo de silencio. Probando, 1, 2. Ese pequeño ruido le atravesó a Ángela la columna. No era solo un aparato, era un recuerdo, un casete, otra mano, otro lugar. Entró con la bandeja de café, el calor de los focos, el olor a maquillaje, a cuero caro. Al dejar la taza la volvió a escuchar. Clic. Notó como el piso parecía moverse un poco bajo sus pies. ¿Podría traer un vaso de agua, por favor?, pidió la periodista amable. Ángela asintió y salió casi a tientas. Desde el pasillo alcanzó a oír la presentación. Hoy, en Rostros de la Justicia, conversamos con el fiscal Esteban Rivas, reconocido por su lucha contra la violencia. La palabra lucha le raspó los oídos. En la cocina apoyó las manos en el fregadero. El metal frío le devolvió su propio temblor. Cerró los ojos. Otra vez el clic en su cabeza. Pero ahora no estaba en el estudio de Esteban, sino en un cuarto pobre, paredes descascaradas, olor a humedad. Ella, más joven. Frente a ella, el rostro de la foto. Su hijo, vivo, con los ojos llenos de algo entre miedo y decisión. Mamá, necesito que escuches esto. Solo eso. Escúchalo, ¿sí? La voz del recuerdo se mezcló con la de Esteban, amortiguada por las paredes del estudio, respondiendo a la periodista en tono grave, heroico. Ángela abrió los ojos jadeando suavemente, como si hubiera corrido. El costado le dolía, pero no tanto como otra cosa que empezaba a doler más. La mentira, la foto bajo el imán, el hijo, los 90 días, el no tengo esqueletos, el casete. Todo se alineó de golpe en su cabeza, como si alguien armara por fin un rompecabezas que ella se había negado a mirar. La voz de la periodista se coló hasta la cocina, clara, afilada. Fiscal Rivas, ¿qué le diría a las víctimas que sienten que el sistema les dio la espalda? Hubo un silencio en el estudio, un silencio que ella sintió en la piel, en la boca del estómago. Esteban contestó algo que sonó solemne. No necesitaba las palabras exactas, las conocía, consuelo vacío, promesas, no están solos. Y entonces, por primera vez, el pensamiento se formuló de forma nítida, sin rodeos. Mi hijo fue una de esas víctimas, y él fue parte del sistema que se lo tragó.
La bandeja de dulces vibró en sus manos cuando volvió al estudio. Respiró hondo, contuvo el temblor, dejaba las tazas y sonreía apenas, como siempre. Pero por dentro algo ya no obedecía órdenes. El mismo clic de la grabadora que marcaba el ritmo de la entrevista había encendido un mecanismo en su memoria. Una puerta entreabierta. Detrás, la historia que había hecho pedazos su vida, esperando ser contada. Por primera vez desde que oyó 90 días, Ángela no pensó en la muerte como un final, sino como un límite, un reloj, un plazo para decidir si se iba de este mundo cargando el silencio o soltándolo, aunque se llevara a otros por delante. Esa noche, después de la entrevista, la casa quedó llena de un silencio inflado. Victoria se encerró a revisar comentarios. Esteban salió al balcón con whisky en la mano. Los hijos desaparecieron tras las puertas. Solo quedó el eco de la voz grave del fiscal flotando en los pasillos. Ángela lavaba los últimos platos. El agua tibia le ablandaba los dedos. El nudo en la garganta seguía duro. Cada vez que un plato golpeaba el metal, la frase regresaba: «Mamá, necesito que escuches esto». La cocina impecable de los Rivas se mezclaba en su cabeza con otra mucho más pequeña, con humo en el techo y una radio vieja. Cerró la llave. El goteo marcó un compás triste. 90 días. -1. Subió a su cuartito. No encendió la luz. Se sentó en la cama, las manos apretando el colchón, y dejó que el recuerdo la arrastrara. Ya no podía contenerlo. Volvió a aquella cocina humilde de años atrás. Paredes manchadas, olor a guiso, ropa colgada en la ventana. Ella, más joven, con la espalda menos vencida. Y Daniel, entrando como un vendaval con la mochila colgando y los ojos negros chispeando algo extraño. «Mamá». Solo eso, pero el tono la puso alerta. «Llegas tarde, se enfría todo», intentó bromear. Él no se sentó, dejó la mochila en una silla. «Tenemos que hablar». En el presente, en la cama, Ángela sintió otra vez cómo aquella frase le helaba la sangre. Se vio a sí misma restándole importancia, con la cuchara de madera en la mano. «Habla mientras comes, pues». Daniel no sonrió. «Es serio». Entonces ella lo miró mejor. Las manos le temblaban, los labios secos, ese brillo en los ojos, mezcla de miedo y decisión. «¿Qué hiciste?», disparó su reflejo automático. «No es lo que hice yo, es lo que están haciendo ellos». Sacó de la mochila un casete pequeño, transparente, la cinta negra dormida dentro. Lo sostuvo como si quemara. «Quiero que escuches esto». En el cuartito, la Ángela de hoy sintió el mismo peso invisible. El corazón acelerado, un zumbido en los oídos. «¿Qué es?», preguntó su yo joven limpiándose el delantal. «Una reunión». Voces. Es Esteban Rivas y otros, hablando de lo que hacen con los muchachos que detienen, de lo que le hicieron a Rodrigo. Rodrigo, el amigo desaparecido, el andaría en cosas raras, el que nunca volvió. La cocina del recuerdo se le inclinó un poco. «¿Tú grabaste eso?». Daniel dudó. «Da igual quién lo grabó. Importa que existe, y que si sale, ese tipo no puede seguir subiendo. No pueden premiarlo, mamá. No después de lo que...». La voz se le quebró, se frotó la cara. «Tengo miedo, pero si me callo, soy cómplice. Y no quiero vivir así. No después de Rodrigo». La Ángela de entonces respondió lo único que sabía decir cuando el peligro se asomaba. «No te metas, esa gente es peligrosa. Nosotros no somos nadie, no es nuestro problema». Ahora, en la oscuridad, sintió la vergüenza quemarle la piel. Escuchó la pregunta dolida de su hijo. «¿No es nuestro problema? Planchaste su ropa años, sabes cómo se ríe y dices que no es nuestro problema». Daniel respiró hondo, miró el casete. «Lo voy a entregar igual, a un periodista, pero quería que lo escucharas, que supieras por qué». Dejó la cinta sobre la mesa, al lado del pan. La radio escupió una noticia de corrupción. El país de siempre. «Mañana hablamos», dijo ella, asustada. «Mañana», repitió él.
Ese mañana se quedó colgando en el aire como una trampa. En el cuartito, las lágrimas por fin cedieron. Le corrían calientes por la cara, empapando la almohada. Se odiaba por ese mañana, por no haberlo obligado a quedarse, por no haber agarrado ella misma el casete. Al día siguiente, volvió del mercado y encontró la puerta entreabierta, la casa revuelta. El casete ya no estaba. Los vecinos murmuraban que una patrulla se había llevado a Daniel para aclarar unas cosas. Nunca más lo vio. Durante años se contó una versión soportable. El mundo era cruel, la policía corrupta, ella solo una madre impotente. Pero ahora, el clic de la grabadora de la periodista había rebobinado todo. No solo vio la patrulla, vio también su propia mano marcando un número 2 noches antes, cuando el miedo la desbordó. Escuchó nítida la voz de Esteban al otro lado. «Ángela, tranquila, yo veo que se puede hacer. Confía en mí». Confiar. Esa palabra le perforó el pecho. Comprendió por primera vez con toda su crudeza que no había sido solo testigo, había sido puente, había puesto en manos del hombre equivocado el miedo de su hijo. Quizá, sin saberlo, había firmado su sentencia. Se llevó las manos a la cara. El costado dolía como hierro caliente, pero por debajo ardía algo más hondo. Culpa. Y, enredada en la culpa, una rabia feroz. 90 días. No eran solo un conteo hacia la muerte. Eran el tiempo que le quedaba para decidir qué hacer con ese pecado, con esa verdad, morir callada o usar su voz, rota pero viva, para empujar en la dirección contraria. Secó las lágrimas con el dorso de la mano. El cuerpo le temblaba, pero una idea se afirmó como una piedra en medio del río. Se había entregado a su hijo al monstruo sin querer, ahora podía, al menos, intentar arrancarle la máscara. Y eso empezaba por una sola cosa, clara, urgente: encontrar esa grabación. O si ya no existía, demostrar que alguna vez había sonado, que su hijo no inventó nada, que Esteban Rivas sí tenía esqueletos y que uno de ellos se llamaba Daniel. Al amanecer, todo parecía igual: el aroma del café, el noticiero de fondo, Victoria dando órdenes sin mirar a nadie. Pero dentro de Ángela algo se había roto, o más bien, algo se había alineado. Mientras llevaba una cesta de pan al comedor, la televisión repitió imágenes de la entrevista. El rostro de Esteban llenó la pantalla, sonrisa segura, tono firme. La transparencia es un deber. Yo no tengo nada que ocultar, declaraba. Mentiroso, pensó ella, y el pensamiento tuvo un filo nuevo. Ángela, después subes al estudio a ordenar. Ayer quedó hecho un caos. Le soltó Victoria untando mermelada como si nada. El estudio, el lugar donde siempre se sentía pequeña, de paso, invisible. Donde Esteban guardaba sus expedientes, sus secretos, su vida pública, y quizá también las sobras de lo que le había hecho a Daniel. Mientras subía con el carrito de limpieza, el corazón le latía en la garganta. Recordó cuántas veces había aspirado esa alfombra gruesa, limpiado el polvo de esos diplomas con su nombre, acomodado esas fotos familiares perfectas. Nunca había mirado más allá, nunca se había permitido. Hoy, sí, empujó la puerta. El olor a cuero, papel y whisky la envolvió. Entraba una luz oblicua, revelando partículas de polvo flotando como pequeñas mentiras suspendidas en el aire. Sobre la mesa de centro aún había vasos de agua, servilletas, el eco de la periodista. Ángela empezó por recoger lo de siempre, para no llamar la atención ni siquiera ante sí misma: tazas, platos, papeles sueltos. Pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia la estantería alta, esa que casi no tocaba. Lomos de libros de derecho, archivadores y en un rincón varias cajas etiquetadas con años. Una en particular la atrajo como un imán. 2003, el año en que Daniel desapareció. Se acercó fingiendo limpiar el polvo. El trapo en la mano le sudaba. Apoyó los dedos en el cartón de la caja.
No se movió. Estaba encajada. Tiró un poco más fuerte. Un chirrido leve arañó el silencio. Se quedó rígida, con el corazón detenido, escuchando por si alguien se acercaba. Nada, solo el reloj, marcando un tiempo que ya no le pertenecía del todo. Eres invisible, se recordó. A nadie le importa lo que haces aquí. Aprovechó. Sacó la caja. Pesaba más de lo que esperaba. La llevó al escritorio, la abrió. Papeles viejos, notas, fotocopias amarillentas. En el fondo, algo más pequeño, duro, frío, un estuche de plástico. Ángela tragó saliva. Sus dedos temblorosos lo abrieron. Dentro, un casete, transparente, cinta negra enroscada. En la etiqueta, letra de Esteban, un número de expediente y 2 palabras secas. Reunión interna. No decía Daniel, no decía Rodrigo, pero el cuerpo de Ángela reaccionó al verlo igual que aquella tarde remota en la cocina pobre, un vuelco seco en el estómago, las rodillas flojas, un zumbido en los oídos. Podía ser cualquier cosa, podía no ser nada, pero también podía ser la prueba de que su hijo no había delirado, la prueba de que Esteban había escuchado esa grabación y había actuado. «Mamá, necesito que escuches esto», susurró el recuerdo pegado a la oreja. El miedo la asaltó de golpe. ¿Y si la descubrían? ¿Y si ese casete ni siquiera era el correcto? ¿Y si, por tocar lo que no debía, la echaban a patadas antes de poder hacer algo? En ese instante, sonó el timbre de la puerta principal, un sonido lejano, ahogado por las paredes, pero que le disparó un latigazo de pánico. Casi se le escurre el casete de las manos. Lo apretó contra el pecho, respirando entrecortado. Podía dejarlo donde estaba, cerrar la caja, fingir que nunca la abrió. Volver a ser la mujer que limpia, calla, mira al suelo. O podía hacer, por fin, lo que no hizo aquella vez. Sus ojos buscaron instintivamente un escondite. El estudio estaba lleno de miradas congeladas en marcos. Esteban con ministros, Esteban recibiendo premios, Esteban abrazando a sus hijos. Todos sonreían como si nada malo pudiera tocar esa casa. Abrió el cajón bajo del escritorio, donde a veces guardaba trapos, vacío, un espacio anónimo, sin valor para nadie, menos para ella. No se dio más tiempo para pensar. Metió el casete en el bolsillo interno del delantal, ese donde siempre guardaba pañuelos y caramelos para los nietos. El plástico chocó contra sus costillas. El contacto le pareció helado y al mismo tiempo ardiente. Volvió a organizar la caja de 2003, con cuidado casi obsesivo. La empujó en su hueco hasta escuchar el golpe sordo de siempre. Pasó el trapo por la madera, borrando huellas, borrando hasta el rastro de su osadía. Cuando salió del estudio, cerró la puerta con un clic suave. Sus piernas temblaban. El pasillo se le antojó larguísimo. Con cada paso, sentía el peso del casete rebotándole contra la cadera, marcando un ritmo nuevo dentro de ella. En la cocina, la otra empleada la miró con el ceño fruncido. «¿Te sientes bien? Estás pálida». «Solo me mareé un poco ahí arriba. Necesito sentarme», respondió, con una voz que no parecía la suya. Subió a su cuartito casi a tientas. Cerró la puerta, echó el pestillo, apoyó la frente unos segundos en la madera. Luego se dejó caer en la cama. Sacó el casete con manos temblorosas. Lo observó a contraluz. El plástico dejó pasar un reflejo tenue. Nada más. Ningún secreto se revelaba a simple vista. Pero Ángela sabía, con una certeza que le apretaba el pecho, que eso, una cosa tan pequeña, tan barata, podía cambiarlo todo. No sabía aún cómo escucharlo, ni con quién hablar, ni a qué periodista podía acudir sin volver a entregar la verdad en las manos equivocadas. Lo único claro era una cosa: por primera vez desde que Daniel desapareció, no se sentía completamente desarmada. Y en algún lugar de la ciudad, Esteban Rivas seguía sonriendo a las cámaras, sin saber que, en el bolsillo de una empleada casi invisible,
Un pedazo de su pasado acababa de despertar. El problema llegó antes de que pudiera pensar qué hacer con esa cinta. Esa misma tarde, mientras pelaba papas, la voz de Esteban resonó desde el pasillo, cortante. «Ángela, ¿puede venir un momento al estudio?» La papa se le escapó de las manos. Sintió un latigazo en el pecho. El casete estaba escondido en su cuarto, pero la culpa le ardía como si lo llevara aún en el delantal. Se secó las manos y caminó hacia el estudio. La puerta entreabierta, el olor a cuero y papel, la luz entrando en diagonal. Esteban estaba de espaldas, mirando por la ventana. Sin volverse, soltó. «Usted estuvo aquí esta mañana, ¿verdad?» «Sí, señor, a ordenar, como dijo la señora», murmuró. Él se giró despacio. Esa vez no la vio como la de siempre. La midió. ¿Notó algo raro? Cada músculo del cuerpo de Ángela recordó la caja, el chirrido, el peso del casete. «No, señor, recogí tazas, pasé el trapo, nada más». El silencio se volvió denso. Esteban se acercó a la estantería, rozó con los dedos las cajas, hasta detenerse en 2003. «Yo sí noté algo», dijo levantándola apenas. «Soy muy ordenado, y cuando uno trabaja con expedientes delicados», giró un poco el cartón, como si leyera un mapa, «sabe exactamente cómo deja cada cosa». La miró de reojo. Y esta Ángela no estaba exactamente así. Ella sintió que se le aflojaban las rodillas. «Si la moví, fue sin querer, señor», alcanzó a decir. Esteban devolvió la caja a su sitio sin apartar del todo los ojos de ella. Caminó hacia el centro del estudio con aire casi amable. «Usted lleva muchos años aquí. Sabe que en esta casa confío en muy poca gente». Esa palabra, confío, le pinchó justo en la herida que acababa de abrirse días atrás. «Sí, señor. Ha estado en cosas importantes. Con mis hijos, con mi padre, incluso cuando hubo problemas en su barrio», murmuró cargando las últimas palabras de intención. Ángela notó cómo se le secaba la boca. Él seguía. «Quiero creer que sigue siendo leal, que no se ha dejado influenciar por resentimientos viejos. A veces la gente, con los años, se convence de que es víctima», agregó con una sonrisa mínima. «Reescriben la historia». Ella apretó los dientes. «Yo solo hago mi trabajo», respondió. Lo que no dijo fue, «y cargo con lo que hice». Esteban se acercó un paso más. «Por eso la llamé, porque la respeto y porque es más sensible a su edad. Hay periodistas, activistas, gente que se alimenta del dolor ajeno. Si alguno se le acerca con preguntas sobre mí, sobre casos antiguos, lo mejor que puede hacer es decirme, de inmediato, por su bien y por el nuestro». No alzó la voz. No hacía falta. La amenaza venía envuelta en cortesía. El casete inexistente en su bolsillo pesó como plomo en su falda. «Sí, señor», susurró. Él asintió, satisfecho. «Puede irse». Ángela salió despacio. Sintió su mirada clavada en la nuca hasta que la puerta se cerró. El pasillo estaba helado. En la cocina, alguien habló del almuerzo, pero sus oídos solo retenían una frase. «Quiero creer que sigue siendo leal». Leal. Antes esa palabra la había llenado de orgullo. Ahora sonaba a cadena. Esa noche, ya en su cuartito, sacó la cinta. La sostuvo entre las manos, sentada en el borde de la cama. La ventana empañada, la televisión lejana, los huesos doliéndole. Había entendido algo. Esteban olía que algo se movía. No sabía qué, pero lo sentía. Y cuando ese hombre sospechaba, empezaba a apretar. 90 días, pero en realidad menos. Ahora él también contaba el tiempo. «No puedo sola», susurró al plástico frío. La imagen de la periodista regresó nítida. Su mirada directa, la grabadora firme, las preguntas que incomodaron a Esteban. Y aquel segundo en que, al recibir un café, la observó como si viera más que a una empleada de fondo. Ese «te veo» se le quedó pegado. Tal vez ahí estaba la salida o el abismo. Si se acercaba a ella y fallaba, podía repetir la tragedia.
entregar a Daniel, otra vez, en manos equivocadas. Si no se movía, ya sabía el final. Silencio, tumba, olvido. Miró el casete. Un pedazo de plástico barato que amenazaba con partirle la vida en dos. Antes de hablar con nadie, entendió que tenía que hacer algo que llevaba décadas evitando. Escuchar. Abrir la boca del monstruo. Dejar que las voces salieran. Saber exactamente qué se dijo en aquella reunión interna, qué nombre pronunciaron, qué órdenes dieron. Solo así sabría con qué clase de demonio estaba dispuesta a pelear. Solo así podría mirar a la periodista a los ojos y no temblar cuando dijera: «Esto pasó. Y yo también estuve ahí». Se levantó con esfuerzo, guardó la cinta dentro de una media, la ocultó bajo el colchón. Al acomodarse, sintió un tirón en el costado, la enfermedad recordándole que el tiempo no era un lujo. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su cabeza, el clic imaginario de un reproductor comenzaba a sonar, implacable, acercándola al momento que había esquivado toda su vida, cuando por fin escuchara la voz de su hijo mezclada con la del hombre que lo había condenado. El problema era casi humillante. Tenía el casete y no tenía dónde escucharlo. Al día siguiente, mientras barría el pasillo del fondo, lo recordó. El cuarto de trastos. Ese cementerio de cosas viejas que ya no combinaban con la casa perfecta. Esperó a que Esteban, Victoria y los hijos se fueran, a que la casa quedara en ese silencio de hospital caro. Se escabulló con la escoba en la mano, abrió la puerta del trastero. El olor a polvo y humedad la golpeó. Entre cajas, adornos rotos y un árbol de Navidad cojo lo vio. Un radiograbador gris, gordo, con la antena torcida. El corazón se le desbocó. Lo tomó, le pasó la mano por encima, levantando una nube de polvo. Podía no funcionar. Podía tragarse la cinta. Pero ya no podía retroceder. Sacó el casete de debajo del delantal. Solo verlo a la luz la hizo temblar. «Por favor», susurró sin saber a quién. Lo encajó en la ranura. El clic de la tapa sonó como un disparo en el cuarto cerrado. Dudó con el dedo sobre el play. Si apretaba, ya no habría forma de desoír. Viviría con palabras exactas, no con sombras. Apretó. Al principio, solo zumbidos, estática. Ajustó el volumen, movió la ruedita con manos torpes. De pronto, una voz joven, nerviosa, surgió entre los ruidos. Les dije que si seguían metiendo a los chicos del barrio en esto, se iba a desbordar. Luego, otra voz, profunda, segura, que le heló la sangre aunque sonara más joven. Los muchachos son reemplazables. Lo que importa es que no se nos caiga el operativo. Esteban. El cuerpo de Ángela se aflojó, se apoyó en una caja. Con ese tal Daniel ya se armó ruido, continuó la primera voz. Grabó parte de la reunión, se la enseñó a la mamá. Si la señora habla, la respiración de Ángela se cortó. En la cinta, Esteban respondió con una calma que ahora sonaba monstruosa. Las señoras como esa se asustan fácil. Ya hice una llamada. Lo van a recoger por averiguaciones. Lo ideal es que el muchacho entienda el mensaje y desaparezca solo. ¿Y si no entiende?, preguntó otra voz. Un golpe seco y luego, entonces que desaparezca y punto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire rancio. Ángela apretó el stop como si apagara un incendio. El silencio la rodeó, pero dentro de su cabeza todo seguía ardiendo. Ya hice una llamada. La imagen de su mano marcando aquel número regresó con brutal claridad. Ella había abierto la puerta. Él había empujado. Entre los dos habían borrado a Daniel del mundo. Sacó el casete con cuidado, lo apretó contra el pecho. Ahora no era solo una madre con sospechas, era testigo de la sentencia de su hijo y de su propia culpa. Al salir del trastero, el pasillo olía a sopa y a piso encerado, pero todo le supo a óxido. Mientras volvía a esconder la cinta en su cuarto, una idea se clavó, fría y nítida. Si ese casete salía a la luz, no solo caería Esteban. Ella tendría que decirlo todo. Tendría que pronunciar en voz alta: «Yo lo llamé, yo lo puse en sus manos».
Y sin embargo, por primera vez, el miedo no bastó para frenar otro pensamiento, más brutal. Si se callaba, mataría a Daniel por segunda vez. No tomó la decisión de inmediato. No fue un acto heroico, limpio, fue un desgaste. 3 días caminó por la casa como un fantasma, con el casete escondido bajo el colchón y las palabras «que desaparezcas y punto», repitiéndose como un zumbido en los oídos. Servía el desayuno a los Rivas y, al ver a Esteban leyendo el diario con el ceño fruncido, imaginaba esa misma boca diciendo «reemplazables». Cuando él levantaba la taza, ella veía la mano con la que ya había hecho una llamada. Cada vez que él la miraba, porque la miraba más seguido, con ese interés disfrazado de amabilidad, el corazón se le iba al piso. Y cada vez más claro oía la otra frase, la que había nacido en el trastero: «Si me callo, lo mato otra vez». La periodista apareció sola, en su cabeza primero, después en un noticiero que se coló en la cocina. Mientras picaba verduras, escuchó de fondo la televisión de la sala. Una voz femenina, firme, dijo el apellido de Esteban. Ángela se asomó apenas por la puerta. Ahí estaba, en pantalla, la reportera del documental, hablando de memoria y casos no resueltos. Ni siquiera estaba en vivo, era un recorte de archivo. Pero a Ángela se le aflojaron las piernas igual que si la tuviera frente a frente. Esa tarde, cuando fue a sacar la basura a la calle, el aire frío le aclaró algo. Esteban no iba a parar. Él ya había olido el peligro. Más tarde o más temprano, alguien descubriría la cinta que faltaba, o la vería nerviosa, o abriría demasiado la boca. Si ella no se adelantaba, él la aplastaría como había hecho con tantos otros. Solo que ahora, además, se llevaría consigo la única prueba de Daniel. La decisión no fue gloriosa, fue casi una rendición. Al día siguiente, en su día libre, no volvió directo al barrio. Se bajó 2 paradas antes, en el centro. El ruido de buses, vendedores, bocinas. El mundo seguía, indiferente, mientras a ella le ardían las manos donde agarraba la cartera. Había anotado el nombre del canal en un papelito, arrugado por el sudor. Preguntó 3 veces, equivocándose de edificio, hasta que alguien señaló hacia una torre de vidrio. Frente a la entrada, se quedó quieta. Los vidrios reflejaban una mujer encorvada, delantal gastado debajo de un saco, mirada asustada. Pensó en darse la vuelta, irse, decirse que no había encontrado la dirección. En ese segundo, se imaginó muriendo en la cama de su cuartito, con la cinta pudriéndose bajo el colchón. Ningún nombre dicho en voz alta, ninguna verdad contada, solo silencio. Le subió una rabia inesperada, contra Esteban, contra sí misma, contra los años tragándose todo. Empujó la puerta. El hall olía a aire acondicionado y café. En recepción, un chico joven la miró como quien mira a alguien fuera de lugar. «Vengo a ver a la periodista, la que hizo el programa de los desaparecidos», balbuceó, sacando el papel arrugado. «¿Tiene cita?» Esa palabra la golpeó. Cita, como si la verdad necesitara turno. Abrió la boca, pero de ella solo salió un hilo de voz. «Tengo una cosa que ella necesita ver». Algo en la manera en que temblaban sus manos llamó la atención de una productora que pasaba. Se acercó, la escuchó unos segundos, miró el papel, miró a Ángela. «Usted trabajaba», mencionó el apellido de Esteban en voz baja. El nombre cayó entre ellas como una piedra en un pozo. Ángela tragó saliva, sintiendo que cruzaba una línea que no tenía regreso. «Trabajo, todavía». La productora no preguntó más. Hizo una llamada rápida. Murmuró algo sobre una señora que dice tener algo importante. Después, le indicó una sillita de plástico en una sala de espera estrecha, con revistas viejas. El tiempo se estiró. Cada vez que se abría y se cerraba una puerta, el corazón de Ángela se disparaba. Pensó en salir corriendo al menos 5 veces. Cada vez, el eco de la grabación la obligó a quedarse pegada a la silla. Por fin,
Una voz conocida sonó detrás de ella. Ángela. Se volvió. Era ella, la periodista, sin cámaras, sin foco, con el pelo recogido a la carrera y ojeras profundas, pero los ojos eran los mismos, directos, atentos, de esos que no se apartan cuando el dolor se hace feo. En ese instante, Ángela supo que ya había saltado. No tenía idea de cómo iba a explicar lo del casete, ni de cómo iba a pronunciar la frase «yo lo llamé». Solo sabía que por primera vez en décadas estaba sentada frente a alguien dispuesta a escucharla, no como empleada, no como señora que se asusta fácil, sino como lo que realmente era, la madre de Daniel, y la única que podía decirle al mundo quién había decidido que su hijo debía desaparecer, y punto. La periodista no la llevó a un gran estudio, sino a una oficinita con olor a café viejo y papel húmedo. Cerró la puerta despacio. «Siéntese, doña Ángela». Ella se dejó caer, con la cartera abrazada al pecho. Le sudaban las manos. Cuando la periodista preguntó en voz baja qué era eso importante, Ángela tardó en reaccionar. Los dedos lucharon con el broche, hasta que, al fin, sacó el casete. A la luz blanca parecía poca cosa. Plástico rayado, etiqueta despegada. Pero cuando lo dejó en la mesa, el golpecito sonó en su pecho como una explosión. «Ahí habla de mi hijo», susurró. «De Daniel». Decir su nombre la desarmó. La periodista encendió su grabadora. «¿Puedo preguntarle algunas cosas antes de escucharlo?» Ángela asintió y empezó a hablar. Primero, rota. Años como empleada en la casa, las reuniones, los susurros, el poder moviéndose como un animal pesado en los pasillos. Luego Daniel, las marchas, la fe torpe en que, si uno va y da la cara, lo escuchan. Aquella llamada a Esteban que ella misma hizo, con el corazón en la boca, creyendo que lo estaba protegiendo. «Yo lo puse ahí», dijo de golpe, casi escupiendo las palabras. «Yo marqué el número, yo lo entregué». La periodista negó con suavidad. «Usted buscó ayuda donde todos la buscan cuando el Estado se esconde. El crimen es de él. Lo que usted haga ahora puede impedir que lo siga haciendo». La frase se quedó prendida. «Impedir que lo siga haciendo». «Póngalo», pidió Ángela señalando la cinta. Trajeron un viejo reproductor. El motor zumbó y la misma escena del trastero tomó forma en ese cuartito. Las voces nerviosas. Y luego Esteban, joven, seguro, diciendo que los muchachos son reemplazables, nombrando a Daniel, hablando de la llamada, rematando con el que desaparezca, y punto. Cuando el silencio volvió, la periodista tenía el rostro tenso. «Esto es grave, doña Ángela. Muy grave. Él va a negarlo todo. Dirá que es montaje. Lo único que puede romper esa defensa es usted. Que hable. Que diga quién es Daniel, que diga que trabajaba en su casa, que esa voz es de Esteban Rivas». Cada palabra pesaba como una piedra. Ángela vio en un relámpago todo lo que podía perder. El trabajo, la poca tranquilidad, quizá la vida. Sintió el viejo terror de los pasos de madrugada, del mejor no se meta. «¿Y si me hacen algo?», preguntó apenas. «Riesgo ya hay, aunque se quede callada», contestó la periodista sin adornos. «La diferencia es si ese riesgo sirve para algo. Nosotros podemos acompañarla, visibilizarla, pedir protección. A los que mandan les asusta más la luz que el silencio». Luz, una palabra extraña para quien había vivido ocultando todo. Ángela se vio a sí misma pudriéndose con el casete bajo el colchón. Pensó en las otras madres, en los nombres que nunca salieron de las cocinas. Pensó en Daniel, en cómo insistía. «Si no queda grabado, después dicen que nos lo inventamos». Respiró hondo. Por primera vez en años, la respiración no fue solo miedo. «Quiero que se sepa», dijo por fin. «Todo. Él, mi hijo y yo». No hubo aplausos. La periodista solo inclinó la cabeza seria. «Entonces lo vamos a hacer, a su ritmo, pero sin vuelta atrás». Los días siguientes fueron un equilibrio imposible. Por la mañana,
Ángela seguía fregando piso en la casa de los Rivas, evitando cruzar la mirada con Esteban cuando salía en la pantalla hablando de unidad. Por la tarde, cuando podía, iba al canal. El día de la grabación, frente a la cámara apagada, le ofrecieron ocultar su rostro, distorsionar su voz. Ella dudó, pero cuando encendieron el piloto rojo y la periodista le preguntó, ¿quién era Daniel para usted? La respuesta salió limpia. Mi hijo. No pidió sombras. Dejó que su cara dijera todo lo que las palabras no alcanzaban. Nombró a Esteban, repitió su frase, que desaparezca, y punto. Aportó la cinta, firmó papeles, volvió a su barrio con las piernas flojas, como si hubiera corrido una maratón. La noche en que el programa salió al aire, Ángela no se atrevió a verlo. Se quedó sentada en la cama, con un rosario entre los dedos. Oía, a través de la pared, la tele de la vecina. Un murmullo, su nombre, el de Daniel, el apellido de Esteban pronunciado con otra entonación, ya no de respeto, sino de acusación. En la casa de los Rivas, el tenedor de Victoria cayó contra el plato cuando reconoció la voz de su empleada en el noticiero. Esteban sostuvo la mirada fija en la pantalla, inmóvil, mientras una versión más joven de sí mismo ordenaba desapariciones como quien ordena un café. No hubo justicia inmediata, pero hubo ruido, titulares, debates, una fiscal que reabría expedientes, gente en la calle preguntando ¿dónde están? Y en una pared cerca del barrio de Ángela, alguien pintó con aerosol ¿dónde está Daniel? Debajo, otra mano añadió ¿dónde están todos? Cuando ella pasó por ahí de regreso del hospital, se quedó clavada frente a su nombre escrito en grande. Le temblaron las rodillas, sí, pero no solo de miedo. No te salvé, murmuró apenas, pero ya no te escondo. El viento le arrancó las palabras de la boca y las llevó calle abajo, donde la ciudad seguía haciendo ruido. Por primera vez, ese ruido no le pareció indiferente. Llevaba dentro, mezclada, la voz de su hijo. Y Ángela, con el cuerpo gastado pero la culpa menos sola, entendió que la llamada que había hecho tantos años atrás no era la última. Acababa de hacer otra, más profunda, una que invitaba al mundo a mirar, por fin, lo que habían querido dejar desaparecido y punto.